Cuando Eddie McGill subió a su canoa o kayak aquella mañana después de Navidad con su mamá, su novio y su hermana, no se imaginaba que se iban a encontrar ese día con el enorme tsunami que acabaría con las vidas de cientos de miles de personas ese mismo día. Hoy hablaremos un poco acerca de esa historia y acerca de una historia que según los registros bíblicos fue muchísimo peor que un tsunami. Bienvenidos a Aventura a través de la Biblia. El capítulo de hoy es Génesis 7. Leamos. Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquel mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Todos ellos y todos los animales salvajes según sus especies, todos los animales domésticos según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie y toda clase de pájaros y seres alados. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2, de todo ser en que había espíritu de vida. Los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron y alzaron el arca, que se elevó sobre la tierra. Las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que quedaron cubiertos los montes. Y murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, así las aves como el ganado y las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió.
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca, y permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra. El punto principal de Génesis 7 es el diluvio. Así es. Y muchas personas de muy buenas intenciones, cristianos sinceros, que quieren hacer lo mejor que ellos piensan que es, están en desacuerdo entre sí en relación con el diluvio. Unos dicen que el diluvio fue un asunto real, histórico. Otros dicen que fue simplemente un cuento, una historia de la Biblia que no necesariamente fue verdad. Otros piensan que sí fue un evento histórico, pero fue local. Otros piensan que fue universal. Algunos dudan que el diluvio fue un asunto global o universal. En la historia hay varios eventos, desastres naturales, regionales relacionados con el agua. ¿Y qué fue lo que le pasó a Eddie, amor? La muchacha que mencionaste del tsunami. En medio del mar, en su botecito, en kayak, de repente Eddie y su familia encontraron que al frente de ellos venía una ola enorme, enorme. Entonces, lo próximo que ella recuerda es que despertó buscando al resto de la gente en medio del agua. Su hermana y su mamá murieron. Matt, su novio para aquella entonces, y luego se casaron, su novio sobrevivió. Pero más de 220,000 personas murieron en ese incidente. Y ha habido varios otros alrededor del mundo a lo largo de la historia. En el año 2004 se hizo famoso el Boxing Day Tsunami, el tsunami del día después de Navidad. Ese es del que estamos hablando. En el año 2017 me llamó la atención a mí particularmente cómo la localidad de Ofunato en Japón fue golpeada por un tsunami, una cosa impresionante, y todo lo que se encontró con su camino lo arrasó. Pero el tsunami siempre ha sido local. ¿Se imaginan ustedes eso a una escala global? La Biblia en Génesis 7 dice que el diluvio fue global, no regional. No hubo un poquito de lluvia aquí, otro poquito de lluvia allá. Fue un asunto a nivel mundial. Y en Génesis 6:7 dice que el propósito de Dios de mandar el diluvio era destruir a todos los seres humanos. Así es. En Génesis 7:19 dice que hasta las montañas más grandes fueron cubiertas por agua. Claro, y si se imaginan, si las montañas más altas fueron cubiertas, entonces los valles, los lugares más bajos, también fueron cubiertos por el agua. En Mateo 24, Jesús usa el diluvio como un ejemplo de juicio universal. Correcto. Y Pedro, el apóstol, confirma en 2 de Pedro capítulo 2 que solamente 8 personas se salvaron en ocasión del diluvio. Todos los demás murieron. Lo que quiero decir es que la Biblia no da lugar para dudar. Es decir, según la Biblia, el diluvio fue universal. No hay manera de interpretarlo de otro modo si usted quiere atenerse simplemente a lo que la Biblia dice. Pero algunas personas piensan que la Biblia se refiere a un montón de agua, un aguacero fuerte, pero no en sí a un diluvio que cubrió toda la tierra. Así es, amor. El problema, una vez más, es cuando nosotros comparamos eso con el registro de la Biblia, porque la Biblia no da lugar para eso. El registro bíblico no da lugar para eso. Venga, les pongo a pensar, ¿por qué Noé construiría un arca durante tanto tiempo, advertiría a tanta gente y se metería él y su familia y un montón de animales y provisiones en el arca, si podría simplemente haber escapado a una región donde no había diluvio? No tiene sentido. Déjeme, yo le digo esto. Yo no tengo miedo de decir que yo le creo a la Biblia. Yo no necesito evidencia de que lo que la Biblia dice es verdad
para poder creer lo que la Biblia dice. Y sin embargo, para las personas que sí necesitan creerlo, yo quiero mencionar algunas fuentes extrabíblicas. Solo para hablar con ustedes algunas de esas cosas, les voy a mostrar primero que hay más de 200 tradiciones o mitos alrededor del mundo con algún tipo de historia respecto a un diluvio universal. Les pregunto, si un diluvio universal nunca sucedió, entonces ¿por qué hay tantas historias tan distribuidas a lo largo y ancho de todo el mundo en relación con el diluvio? Tal vez la más interesante de todas esas historias es la epopeya de Gilgamesh, la epopeya babilónica de Gilgamesh. ¿Qué? Gilgamesh. Gilgamesh es uno de los relatos de esos que les conté que se parece mucho más al registro bíblico. Esa historia es bien interesante y posiblemente califica como el mito o la historia extrabíblica más significativa por causa de sus similitudes con el registro bíblico. Por ejemplo, de acuerdo con ambos relatos, tanto la epopeya del Gilgamesh como el relato del diluvio en el Génesis, presentan que el diluvio es el resultado de la maldad en la tierra. En ambos relatos, al héroe de la historia se le instruye a construir un bote, un arca, un bote para salvarse. En ambos relatos, un grupo de personas entran y un grupo de personas entran con animales y con provisiones. Así que en ambos relatos también, por ejemplo, hay animales que son enviados para verificar si la tierra ya está seca o no está seca, etc. Y también en ambos relatos se hace un sacrificio a la divinidad después del diluvio. Pero como ya hemos dicho antes, los babilonios estuvieron lejos de ser el único pueblo antiguo que tenía algún tipo de historia tradicional acerca de un diluvio universal. Los griegos antiguos también tenían el concepto de un diluvio. El héroe en la historia de los griegos, Deucalión, su papá le dijo que construyera un arca y que se metiera en el arca porque el dios Zeus quería destruir a los seres humanos. Entonces Deucalión y su esposa se metieron en el arca después de llenarla de provisiones. Los aztecas de América Central también tenían el concepto de uno o varios diluvios e inundaciones. Así es, y esas historias de inundaciones o diluvios ya estaban allí mucho antes de que los misioneros llegaran a ellos en el siglo XVI con la historia bíblica del diluvio. Una vez más, si un diluvio universal nunca hubiera ocurrido, entonces ¿por qué hay más de 200 historias acerca de un diluvio alrededor del mundo? Así es. Me gustaría, aparte de eso, hablar un poquito acerca de Génesis capítulo 7, versículos 1 y 23. Mire, por ejemplo, el versículo 1 habla acerca de Dios diciéndole a Noé, por favor entra en el arca porque voy a destruir la tierra de un diluvio, ¿verdad? El versículo 23, por su parte, me presenta al mundo entero destruido y a todas las cosas y a todas las personas destruidas por el diluvio, excepto los que habían entrado al arca. Eso es interesante. John Dybdahl en su comentario en relación con la Biblia, con varios investigadores bíblicos, explican que la expresión traducida como quedó, cuando se refiere a que Noé y su familia quedaron en Génesis capítulo 7, versículo 23, es un término hebreo significativo que habla acerca de un remanente, de un residuo. Lo que él quiere decir es que la teología del remanente juega una función significativa en la historia del diluvio. Lo que quiere decir esta historia en el fondo, en palabras de Dybdahl, es que aún en medio de las crisis más grandes, aún en medio del juicio, un juicio tan grande como el del diluvio, Dios protege a su remanente. Para aquellos entre ustedes que van a la iglesia, ya ustedes saben que en la iglesia las cosas no son para nada perfectas. Y los que
todavía no tienen una asistencia regular a la iglesia, cuando lleguen allá, no se decepcionen cuando las personas que asisten allá demuestren que son menos que perfectas. En la iglesia hay mucha gente que no es cristiana realmente. Mucha gente son una vergüenza para el evangelio, pero aún así Dios tiene un grupo especial dentro de la iglesia y siempre va a conservar a su remanente dentro de la iglesia. Su iglesia será siempre protegida por Dios, y si usted quiere buscar a Dios, no puede necesariamente agarrarse del hecho de que los que están dentro de la iglesia son inconsecuentes con su fe. Usted, en el nombre del Señor, sea consecuente con su fe, y Dios le proveerá la protección que le proveyó a Noé, aún en medio del juicio más fuerte, del diluvio más terrible que pueda haber. Tal vez algunos de nosotros estén pasando por un diluvio personal, por una tormenta muy complicada, mucho más grande en olas de lo que usted siente que puede aguantar, que puede manejar. Yo quiero decirle en el nombre del Señor, Dios está dispuesto a protegerle a usted. Amén. Usted puede estar confiada o confiado de que en medio de la tormenta usted y yo podemos encontrar paz en Cristo Jesús. Amén. Otra cosa interesante es el hecho de que Noé y su familia entraron en el arca, y la Biblia dice que Dios los encerró allí. No suena muy bonito que Dios los haya encerrado en el arca, pero lo que consuela es que si Dios los encerró a ellos dentro del arca, al cerrar la puerta, Dios dejó a mucha gente fuera del arca. Y me imagino que Noé estaba agradecido de estar en la parte de adentro del arca. Pero papi, yo creo que la Biblia dice que Noé y su familia entraron en el arca, pero no comenzó a llover hasta 7 días después. ¿Te puedes imaginarlos adentro? Imagínate, han pasado casi 7 días ya y todo lo que Noé había anunciado de que iba a venir un diluvio, no viene nada todavía, y la gente gritando en la parte de afuera del arca, ajá, ¿y el agua? ¿Dónde? ¿Cuándo va a venir? La burla, las cosas tremendas que habían pasado allí. Deben ser terrible todo lo que pasó. La Biblia sugiere que exactamente lo mismo que pasó en tiempos del diluvio ocurrirá al tiempo del fin. Mucha gente justo antes de la venida del Señor Jesús estará burlándose de los creyentes porque no ha pasado nada, y hace tanto tiempo que ustedes vienen diciendo que Cristo viene y no viene nada, pero eventualmente Cristo vendrá, y solo los que hayan entregado a Jesús su corazón y de esa manera se hayan entrado al arca de salvación, estarán a salvo. Todos los demás perecerán. Lo bueno es que nosotros podemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador ahora, y Él simplemente nos va a dar el regalo de la vida eterna. Amén. Así es, Dios está dispuesto a darnos ese regalo. ¿Usted quiere recibir a Cristo en su corazón y tener el regalo de la vida eterna? ¿Quiere estar seguro en medio de las crisis en un mundo que cada vez está metido en más crisis de tantos diferentes tipos? Dios puede darle seguridad en medio de la tormenta. Vamos a orar juntos y le entregamos a Jesús nuestro corazón. ¿Qué le parece? Oremos. Padre bendito, gracias por el relato bíblico de Génesis capítulo 7 y la certeza de que aún en medio de las crisis más difíciles, tú vas a proteger a tu pueblo, Señor. Confiamos en eso y te entregamos nuestro corazón para que tú nos protejas de nuestras tentaciones y nos protejas en medio de las crisis que hay a nuestro alrededor también. Muchísimas gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo capítulo.